adventistas dicen, pero la Ok, Biblia no ok. dice que Jesucristo cambió los mandamientos. La Biblia no dice que Jesucristo cambió los mandamientos. La Biblia dice que Jesucristo cambió los mandamientos y que los mandamientos llegan hasta Cristo. Y después de ahí, ya nosotros no estamos obligados como el pueblo de Israel a cumplir los mandamientos para salvarnos. Ok, muy bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar acerca de las apreciaciones de este sacerdote con respecto al sábado y a los adventistas y a la ley de Dios. Así es que en unos momenticos iniciamos. Ok, entonces vamos a mirar lo que piensa y especialmente cómo la Iglesia católica define la ley, especialmente luego del Nuevo Testamento, para nosotros. Esto es un problema gravísimo porque si se interpreta mal las escrituras en este tema, llegaremos a conclusiones demasiado nefastas en cuanto a la moralidad del ser humano y en cuanto a nuestra propia felicidad. Así es que bueno, en este momento acabamos de ver que él dijo que para los adventistas del séptimo día los nombró, la ley todavía sigue vigente, ¿sí? Y él da una explicación acerca de que ya como Jesús murió, no es necesario guardar la ley. Entonces, hay varias preguntas que vienen y es, ¿cuál ley es la que no debemos de guardar o la que no debemos de obedecer? Si la ley si la ley moral, que es la ley de los 10 mandamientos, la que Dios escribió con su propio dedo, o la ley ceremonial. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir Luis Toro con respecto a esto. Ya los mandamientos para nosotros es para ver cómo he hecho las cosas, si las he hecho bien o no las he hecho bien. Es como un espejo, pero los mandamientos no nos salvan. A ver, préstenme atención para que capten la idea, lo que quiero decir. Para el pueblo de Israel no era Cristo que los salvaba. Ellos no aceptaron el Mesías. Ok, aquí él dijo algo muy interesante y obviamente que es un problema que va directamente contra las escrituras, porque él dice que la ley no nos salva, ¿sí? Una vez un joven se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo, guarda los mandamientos y tendrás vida. Nosotros, al basarnos solamente en las escrituras, es muy lógico que las escrituras siempre nos van a llevar a dos entes importantes para nuestra salvación. El primero son la ley, pero no porque lo estoy nombrando de primero es porque Dios nos lleva a eso primero, no. A quien nos lleva primero es a Cristo Jesús, ¿sí? Al ir a Cristo Jesús, nosotros nos encontramos con que Él murió para salvarnos, para darnos vida eterna, para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos nuestra maldad y los pecados que hemos hecho, obviamente. Pero luego nos lleva a la ley para que no pequemos más. Entonces la ley y Cristo siempre van a estar de la mano para nuestra salvación. Por eso dice las escrituras en Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, claro, al escuchar lo que dice Luis Toro con respecto a que la ley no nos salva, es una completa mentira y una completa farsa, porque si no guardo los mandamientos, ellos sí me condenan. Y esa es la cuestión, o sea, me condenan si no los guardo, y si los guardo, obviamente que entiendo lo que Jesús hizo por mí, su salvación,
el hecho de perdonarme mi deuda y que yo no me voy a endeudar más. Entonces, sí que se equivoca ahí, pero seguimos. Salvador no lo aceptaron. ¿Qué decían ellos? ¿Cómo nos salvamos? ¿Qué decían ellos? A Jesús no lo aceptaron. ¿Cómo se salvaban? Cumpliendo los 10 mandamientos. Y ustedes saben que no puede existir una persona que cumpla los 10 mandamientos. Puede ser que cumpla 8, puede ser que cumpla 6, puede ser que cumpla 7, pero que cumpla los 10, no. Y la ley decía... Ok, aquí hay otro error fatal, porque sí es cierto que ningún ser humano puede guardar los 10 mandamientos. Pero hay una pregunta y es, ¿por qué Elías fue llevado al cielo? ¿Por qué Enoc fue llevado al cielo? ¿Y por qué Moisés fue llevado al cielo? ¿Sí? Las escrituras dicen que ni una mancha de pecado puede entrar en el reino de los cielos, ni una mancha, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué estas tres personas entraron al reino de los cielos? ¿Sí? Si ninguna persona pudiese guardar los 10 mandamientos, es una pregunta. Y otra pregunta sería, ¿es verdad lo que dice Luis Toro con respecto a que ninguna persona puede guardar los 10 mandamientos? Ahora, ninguna persona puede guardar los mandamientos de Dios si el Espíritu Santo no está en esa persona, ¿sí? Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, obviamente que pecamos en uno, ¿sí? Pero yo confieso mi pecado a Dios, Dios me quita ese pecado y yo me aparto de ese pecado, ¿sí? Y así esa es la manera que Dios tiene para salvarnos. A mí Dios no me salva y no me va a salvar si yo tengo un solo pecado. Entonces decir que ninguna persona puede guardar los 10 mandamientos y que por tal motivo eso da a entender a las personas, no, no se preocupen, no tienen que guardar los 10 mandamientos, usted haga lo que quiera con su vida, que finalmente luego que usted pase por el purgatorio va a quemar todos esos pecados y luego usted va a ser llevado al cielo, que es una doctrina supremamente errónea de la Iglesia Católica, porque así no va a ser. Como dice las Escrituras, el ser humano se le ha dado la oportunidad de vivir y luego después la muerte y luego el juicio, ¿sí? Estoy parafraseando varios textos que están ahí incluidos. Entonces, sí que en parte tiene razón, pero en parte se equivoca, porque si yo digo que las personas que ninguna persona puede guardar los 10 mandamientos y no incentivo a las personas a guardar los mandamientos, pues obviamente estoy influenciándolos para que no los guarden. Y Mateo capítulo 5, 17 dice, yo no he pensado venir a abolir la ley ni los profetas. Luego más adelante dice, ahorita lo vamos a leer en unos textos, que el que no guarde estos mandamientos, el que si no guarde estos mandamientos, entonces no será llamado grande en el reino de los cielos. Dando a entender que el que no guarde ni enseñe los mandamientos de Dios, entonces no va a tener entrada en el reino de los cielos como los que van a tener los que sí guardan los mandamientos de Dios. Que para poder ser salvo tenía que cumplir los 10 mandamientos. ¿Quién lo... Ok, aquí él dice que para poder ser salvo tenía que cumplir los 10 mandamientos y esa es una completa equivocación de él, porque así no funcionaba. Si él es un muy buen estudiante de las Escrituras, él debía entender que así no funcionaba el Dios del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Las ceremonias del corderito, acerca del cordero que era todas las mañanas sacrificado para el perdón de los pecados de las personas, esa era la salvación en cierta manera. No el cordero que moría, sino el cordero que iba a venir a morir un día, que él, obviamente, que era Cristo Jesús. Entonces, los que guardan los 10 mandamientos antes de que venga Jesús, antes de que hubiese venido Jesús, esas personas no iban a ser salvas,
¿sí? Era el que creyera en Cristo Jesús, el que creyera en la simiente de Abraham, el Mesías prometido, ¿sí? Era en Cristo Jesús antes de que Jesús viniera por primera vez, y luego que Él vino por primera vez, siempre se ha centrado la salvación en Cristo Jesús. Por eso a los judíos se les permitió una ceremonia en los cuales ellos se podían encontrar con la realidad de la salvación al sacrificar un cordero. Entonces, es mentira lo que el hombre dice con respecto a que en el Antiguo Testamento las personas guardaban los 10 mandamientos para ser salvas. Era en Cristo y era en el cordero que encontraban salvación, pero ellos no entendieron no lo de los 10 mandamientos, no entendieron fue el sacrificio de Cristo que hizo por la raza humana. ¿Podía cumplir? Nada. De Cristo no hay santo. ¿Por qué? Porque no podían cumplir los 10 mandamientos nadie. Entonces, como nadie podía cumplir los 10 mandamientos, nadie se podía salvar. Porque los mandamientos eran imposibles de cumplir. Entonces viene... Entonces el hombre dice que nadie se podía salvar en el Antiguo Testamento que porque no guardan los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Acaso Moisés no está en el reino de los cielos? ¿Acaso Elías no está en el reino de los cielos? ¿Acaso Enoc no está en el reino de los cielos? Es que, a ver, si estos 3 hombres están en el reino de los cielos y la Biblia llama a Noé, a Daniel, los llama justos, ¿sí? A Jeremías, ¿cómo es que yo voy a decir que en el Antiguo Testamento nadie se salvaba? Porque no guardaba los 10 mandamientos. O sea que de Jesús para atrás ninguno se salvó. Pero hay 3 personas que dan evidencia correcta de las Escrituras con respecto a que sí se salvaban personas que deseaban la venida de Jesús y que en la fe en aquel Cordero que iba a venir alguna vez, ellos eran salvos. Cristo y Él nos salva. ¿De qué nos salva? Del pecado. Entonces nosotros no nos salvamos por cumplir los mandamientos, porque no podemos cumplir los mandamientos. Si algún día vamos a fallar, nosotros nos salvamos porque Cristo nos perdona los pecados y nos da la salvación. Por eso Él es el Salvador. Pero viene la Biblia y dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante, lo que los adventistas nunca han leído, pero que ustedes algún día se lo tienen que leer, para que ellos se den cuenta que los mandamientos, la ley que Dios le dio a Moisés en las tablas de piedra, que son los 10 mandamientos, esos llegaron hasta Cristo, y ya Cristo nos da unos nuevos mandamientos. Okay, vamos a escuchar 2 de Corintios capítulo 3 versículo 1 en adelante. Pero voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Pablo. Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas. Escucha, aquí comenzó la idea. Es una carta escrita en el interior de las personas. Siga. Pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos. Escrita no con tinta. No con tinta, paren la oreja. Comiencen la idea. Presten atención. Una carta grabada no con tinta, siga, sino con el Espíritu del Dios vivo. No con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y aquí viene la muestra. Dale. Carta no grabada en tablas de piedra. Otra vez, Luis. Carta no grabada en tablas de piedra. Por tercera vez, Luis. Carta no grabada en tablas de piedra. A ver, ¿dónde estaban los 10 mandamientos grabados? En tabla de piedra. Y entonces dice el apóstol, ustedes son una carta no grabada en tabla de piedra. ¿A qué se está refiriendo cuando habla de las tablas
en piedra a los 10 mandamientos. Siga. sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Aquí. Nos ha hecho ministros de una nueva. Al decir nueva, la otra quedó vieja. Sí. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antigua alianza, nueva alianza. Nosotros pertenecemos a la antigua alianza o a la nueva alianza. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Repita lo último que leyó Luis. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Nueva alianza. Ok, aquí hay que tener en cuenta algo, y es que si no se sabe interpretar bien a qué era lo que se refería Pablo con respecto a lo que él está hablando, se puede llegar al punto de decir que la ley entonces hace parte de esa alianza. Pero bueno, vamos a seguir. Somos de la nueva alianza, siga. Que ya no es cosa de escritos, Que ya no es cosa de escrito, y se refiere a los 10 mandamientos. Dale. Ok, sino del Espíritu. Sino del Espíritu. Dale. ok, Porque lo escrito da muerte, ok. Aquí, observen, lo del Antiguo Testamento, lo escrito en tablas de piedra da muerte. ¿Por qué da muerte? Porque decía, no mates, no robes, no cometa adulterio, honra a tu padre y a tu madre, y todo el que haga eso morirá. Aunque sea una vez que lo haga, morirá. Entonces, ¿quién se salvaba? Nadie. Llevaba a la muerte. Siga, mientras que el Espíritu da vida. siga. Cuando se dieron leyes grabadas, Aquí viene. Antiguo Testamento, otra vez Luis. cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, Eso se refiere a los 10 mandamientos. Leyes dadas por Dios, grabadas en tablas de piedra. Cuando se dieron eso, pongan cuidado, ese ministerio, que llevaba la muerte, ese ministerio llevaba ¿a qué? A la muerte, no salvaba a nadie. Ese ministerio llevaba a la muerte, siga. ese ministerio que llevaba la muerte fue rodeado de gloria. Fue rodeado de gloria en su tiempo. Así como yo vi un carrito, iba en la carretera, iba un carrito viejito, que a duras penas andaba. Y tenía que pasarlo y no me dejaba porque venían muchos carros. Lo curioso es que atrás cargaba un letrero que decía, yo también fui último modelo. Bueno, así dice la Biblia aquí, que en el Antiguo Testamento esa ley que fue grabada en tablas de piedra fue rodeada de gloria, de resplandor en su debido tiempo. En castellano, fue muy importante para el pueblo de Israel en la antigua alianza, pero ya en la nueva alianza no. Pongan cuidado, repítalo y sígueme. Ese ministerio que llevaba la muerte fue rodeado de gloria, y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés Dios se lo dio las tablas de la ley, ¿a quién fue? A Moisés. Siga. a causa de su resplandor, Tuvo mucho resplandor, fue muy importante. Siga. aunque era fugaz, Otra vez, por tercera vez. aunque era fugaz. Esos mandamientos eran fugaz, pasajeros, pasaron, terminó la antigua alianza, terminó la antigua ley, comienza la nueva alianza, comienza la nueva ley. Dale. ¡Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el Espíritu! A ver, si aquello tenía una gloria muy grande y eso era del Antiguo Testamento, ahora, ¿cómo será la gloria del Nuevo Testamento? Mucho más grande todavía. Siga. Si tan grande fue el ministerio
que llevaba la condenación, por segunda vez lo dice, ese ministerio llevaba la condenación, siga, no lo será mucho más todavía el que nos hace justos. al que nos hace justos, dale, Es algo tan glorioso es algo tan glorioso bajo ese aspecto que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. no era nada en comparación. Antiguo Testamento no es nada al lado del Nuevo Testamento. Siga. Que este ministerio de gloria pasajera, Otra vez, Luis. que este ministerio de gloria pasajera, Por tercera vez. que este ministerio de gloria pasajera Ministerio de gloria pasajero. Y eso los adventistas no aceptan que fue pasajero, que ya pasó. Siga. si el nuestro permanece en la gloria, El que permanece es el del Nuevo Testamento. Siga. qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo, para que los israelitas no vieran el momento en que se apagará su resplandor. Otra vez. Lo último. No es como Moisés, No es como Moisés, presten atención para que vean que esos 10 mandamientos se acabaron, se apagaron, llegaron hasta Cristo. Dale. que se cubría el rostro con un velo, para que los israelitas Para que los israelitas no vieran el momento no vieran el momento en que se apagaría su resplandor. en que se apagaría el resplandor. Tenía que apagarse ese resplandor, esa gloria. Siga. Con todo, Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza de la antigua alianza. hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, no solamente a los israelitas, sino también a los adventistas. Ese mismo velo les tapa el cerebro hasta el día de hoy. Siga. Y no descubren Y no descubren, presten atención, y no descubren que con Cristo que con Cristo ya no tiene valor. ya no tiene valor. Él cambió el Antiguo Testamento por el Nuevo, el Antiguo Mandamiento por los nuevos, la Antigua Alianza por la nueva. Con Cristo ya eso no tiene valor. Ahora, entonces, ¿por qué nosotros tenemos los mandamientos? Es como un espejo para nosotros mirar qué es bueno y qué es malo. Ok, esa es una apreciación de nosotros, los protestantes, el hablar de la ley como algo similar a un espejo. Y bueno, pero si leemos bien detenidamente lo que él está leyendo con respecto a la nueva alianza, dice el versículo 7, dice el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, ¿sí? Letras en piedra. Vamos aquí, si lo buscamos, eso está en Primera de Corintios. Pero bueno, eso está en Primera de Corintios. El ministerio de muerte, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria del rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquí está hablando acerca de la entrega de los 10 mandamientos, ¿sí? Uno, que obviamente que fue en letras de piedra y no se basa tanto en que los 10 mandamientos ya debían de dejar de ser, sino se basa en la entrega del ministerio, porque está hablando desde el ministerio, no de las tablas de piedra ni de las leyes. Pero uno se preguntaría entonces, Luis Toro da a entender que entonces hoy puedo matar, pero los 10 mandamientos dicen no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Si los 10 mandamientos se acabaron, entonces yo puedo matar, yo puedo robar, yo puedo cometer adulterio, y estas tres cosas son penalizadas por
por el mundo, por la mayoría de gobiernos en el mundo. O sea que esto es saltarme la parte lógica del ser humano. Si yo dejo de guardar los 10 mandamientos, obviamente que me convertiré en un delincuente, en un homicida, en un adúltero, ¿sí? En un mentiroso, en un calumniador. Ahora, hay que tener razón para dar esta apreciación. O sea, esto es una locura. Decir que los 10 mandamientos ya no los debo guardar y que solo los adventistas del séptimo día son los que guardan los 10 mandamientos. Cuando, cuando la mayoría de las personas en el mundo entienden que robar está mal, que matar está mal. Y eso está en los 10 mandamientos. ¿Qué otro? Los primeros 4 mandamientos hablan sobre Dios, sobre obedecer a Dios. Los otros 6 mandamientos hablan sobre cómo yo cuido a mi prójimo. Entonces, aquí Corintios habla sobre la entrega de los mandamientos de Dios y sobre la entrega del ministerio de la gracia. Por eso aquí dice el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino de nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros. De competentes, ministros competentes de un nuevo pacto, no en letra, sino en el espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ahora, si entendemos lo que estoy diciendo con respecto, si yo mato, no solamente voy a ser juzgado por Dios, sino por la ley humana, ¿sí? Aquí dice, obviamente, que ya no en la letra es como debemos de guardar los mandamientos, sino en el espíritu. Ahora, ya no es la letra la que me tiene que influir en no pecar, sino que ahora el espíritu es el que me ayuda a no pecar. Ahorita lo vamos a ver en algunos textos. Ahora, ¿por qué? Porque si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, entonces no está hablando de que ya no se debe guardar la ley de Dios, sino que fue entregado ese ministerio con gloria, tanto malos hijos de Israel que no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque el Espíritu es el que nos ayuda a nosotros a no pecar, ¿sí? La ley de los 10 mandamientos están tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y luego más adelante lo vamos a ver. Pero seguimos. Pero a nosotros no nos salvan los mandamientos, porque nunca los vamos a cumplir. A nosotros nos salva Cristo porque nos perdona todos nuestros pecados. Y ahí sí podemos salvarnos. Entonces los adventistas vienen con el problema y se centran en el día sábado. Falta uno, padre. ¿Ah? Falta uno. Ahora, es que el día sábado es el día de adoración de Dios. No es el día de adoración de Satanás. No es el día de adoración de la Iglesia Católica. El día de adoración de la Biblia es el sábado. Es el sábado. Ahora, vamos a seguir y luego ya miramos los textos que tenemos entonces. Falta un pedacito. Dale, pues, termine Luis. Porque falta un Por pedacito. más que lean a Moisés, Por más que lean a Moisés, significa Ok. el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, los 10 mandamientos, donde se centran los adventistas, por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Por eso ustedes verán que los adventistas se aferran a la Antigua Alianza, al Antiguo Testamento, al Antiguo Mandamiento, y hay un velo que no les permite ver con claridad hasta el día de hoy. Ok, no solamente son los adventistas, es una persona razonable en su sano juicio que desee ser una persona correcta en esta vida, que guarde los 10 mandamientos. Es que una persona en su sano juicio dice, oiga, estos 10 mandamientos son perfectos. Es para la convivencia mía con mi otro yo, con el que se encuentra a mi lado, y especialmente también con Dios. Obviemos a Dios por un momento.
pero con la persona que tengo al lado. Obviamente ya no vamos a odiar a Dios porque es lo más importante, pero es que es algo desquiciado pensar de que ya no debo guardar los 10 mandamientos y que solamente los adventistas del séptimo día son los que guardan los 10 mandamientos. O sea, entonces diremos que los únicos que no matan son los adventistas, pero el resto de gente mata, el resto de gente roba, el resto de gente adultera. A ver, si estas tres cosas de la ley, si estos tres mandamientos de la ley no se penaran por los gobiernos, por el código de policía y los gobiernos y las entidades gubernamentales encargadas en estos asuntos judiciales, no penalizaran estos tres mandamientos, yo diría, bueno, listo, si podemos quitar un mandamiento de la ley de Dios, pues quitemos de ahí el resto. Pero es que ni matar, ni robar, ni adulterar, ¿sí? Entonces, ahora, gracias a Luis Toro que dice que nosotros los adventistas guardamos los 10 mandamientos, o por lo menos nos dice personas correctas, personas dignas de confianza, que no dicen mentiras como lo dice el mandamiento, que no calumnian, que no matan, que no roban. Para nosotros es de gran orgullo esto que él está diciendo. Ok, vamos entonces a nuestra parte que creo yo que nos toca, y es poder presentar las escrituras de tal manera que ellas se defiendan, ¿sí? Dice las escrituras en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros estamos destinados a la muerte. Bueno, eso lo dice también Luis Toro, que todos hemos pecado, ¿sí? Pero donde se equivoca es cuando él dice que nadie puede guardar los 10 mandamientos. Yo creo que eso es una equivocación muy gravísima, porque sé que puede ser correcto, pero como puede ser incorrecto. ¿En qué manera? Como ya lo dije antes, si yo le digo a las personas no puede guardar los 10 mandamientos, haga lo que quiera en su vida, que finalmente no lo va a poder hacer, pues las personas las estoy influenciando para que hagan lo que quieran, maten, roben, bueno, hagan lo que quieran. Pero si yo digo, oye, es que no podemos guardar la ley por nosotros mismos, pero en Cristo Jesús sí la podemos guardar. Entonces ya es otra cosa, ¿sí? Ahora, la cuestión es que también el pecado nos separa de Dios. Dice Isaías 59:2, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si yo quiero acercarme a Dios, yo tengo que vivir una vida en santidad, como lo dice las Escrituras. Tengo que procurar hacer lo mejor que pueda para acercarme a Dios en cuanto a no cometer pecados. Romanos 6:23 ya lo leímos y bueno, seguimos. Porque el pecado, dice las Escrituras, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado no se va a enseñorear de ustedes, de ti, pues no estás bajo la ley, ¿sí? Sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te permitió a ti el perdón de tus pecados, ya no estás continuamente en el pecado. Ahora Dios te da la oportunidad de limpiarte tus pecados y permitirte una nueva vida. Entonces dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, si no debemos de pecar en ninguna manera, entonces la ley todavía está vigente. No solamente para el tiempo de Pablo, sino para nuestro tiempo, ¿sí? Porque si las escrituras hubiesen quitado, o si Pablo nunca hubiese hablado de esta última parte que dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. O sea, tú estás en la gracia. Dios te perdonó todos tus pecados. Ya el pecado no se enseñorea de ti, porque ya Jesús te los perdonó todos tus pecados, te limpió, ya no se va a enseñorear de ti.
Ahora, entonces, ya no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Pero vas a pecar porque estás bajo la gracia. No, en ninguna manera, no debes de pecar. Entonces, si no debo de pecar, ¿y qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. O sea, cuando yo peco, yo transgredo la ley. ¿Cuál ley? La ley de los 10 mandamientos. ¿Qué otra ley está en las Escrituras? ¿Qué otra ley? Los 10 mandamientos que siguen aún vigentes. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No, es que ninguna persona es justificado por las obras de la ley. Yo no puedo llegar a decir, Señor, yo he guardado la ley, ahora ya por guardar la ley soy justificado. No, porque si transgredo solamente en un mandamiento, pues entonces ya me perdí de la gracia de Dios. Luego dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, es el conocimiento de que yo soy un pecador. Si yo no voy a la ley, entonces yo no voy a entender que yo soy un pecador. Luego dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Entonces, la fe invalida la ley. No, la fe en Cristo invalida la ley. No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué confirmo yo la ley? Por mi fe. Porque imagínate que Jesús perdonó toda tu deuda. Imagínate que un día llegue Luis Toro a ser juzgado por Dios, como lo voy a hacer yo y como lo vamos a hacer todos nosotros. Entonces él le diga a Jesús, mira Jesús, yo sé que tú me perdonaste mi deuda, pero a mí no me importó vivir como yo quería, porque finalmente tú me vas a perdonar todos los pecados que yo cometa. Yo cometo un pecado, tú me lo perdonas, yo cometo un pecado, entonces tú me lo perdonas. Hebreos capítulo 10 dice que no debemos tener la sangre de Jesús por inmunda, porque no debemos cometer pecados a conciencia en cierta manera. Entonces Jesús le dice a Luis, mira, es que yo te perdoné toda la deuda, pero te dije a ti que yo morí por tus pecados, que yo fui golpeado por tus pecados, que me laceraron, que me mataron por tus pecados. Si tú me amabas a mí, entonces desearías guardar la ley para no pecar más. Y así los pecados que me hicieron morir por ti, ya no, porque tú me amas a mí, entonces tú guardas mis mandamientos, porque yo morí perdonándote tus pecados. Claro, mi fe en Jesús, mi fe en Él, en el sacrificio que Él hizo por mí, es lo que me influye, me anima a no pecar para que Él, obviamente, que ya fue muerto, entiendo, razono de lo que Él hizo por mí. Y yo no voy a pecar porque sé el sacrificio que Él hizo por mí. Imagínate que tú tienes una deuda grandísima y viene alguien y te la paga, te dice, mira, no te mereces esto. Te has metido en una deuda grandísima y tengo que pagártela. No te vuelvas a meter una deuda porque te la voy a pagar. No te vuelvas a endeudar. Entonces, imagínate que te vuelves y te endeudas y la persona dice, no, yo ya no puedo hacer nada. Así funciona con Cristo Jesús, solo que funciona un poquito diferente. Porque en Cristo Jesús tú cometes una gran cantidad de pecados, pero cuando los confiesas, Dios te los perdona. ¿Sí? Si tú no confiesas tu pecado, Dios no te lo va a perdonar. Entonces, de esta manera, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. De manera que la ley a la verdad es santa, la ley es santa y nos hace ser santos. El mandamiento es santo, sí es santo, justo y bueno. Entonces, si yo sé que algo es bueno en mi vida, ¿cómo no lo voy a hacer?
Ahora, si sé que la ley es buena, ¿cómo no voy a obedecer la ley de Dios? Luego dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Por lo que ya acabamos de leer. Porque el que está en Cristo Jesús sabe que Jesús murió por él, le perdonó su deuda y que ya no va a pecar más porque sabe la deuda que Dios le perdonó. Entonces ya no hay ninguna condenación porque él ya no anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. Y yo no me imagino que el Espíritu sea un ser que nos influya a pecar. No, el Espíritu es santo. El Espíritu Santo nos influye a ser santos. Entonces, ¿cómo puede una persona como Luis Toro hablar de que nosotros entonces ya no tenemos que guardar la ley de Dios? Entonces, si no guardamos la ley de Dios, transgredimos la ley de Dios, nos convertimos en pecadores, entonces hacemos y echamos por la borda la salvación que Dios nos ofreció y nos la dio con el sufrimiento, con dolor y con sangre. Eso es una completa ignorancia de las Escrituras. Es ignorar completamente las Escrituras. Génesis 3:1 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué Dios tuvo que vestir a Adán y Eva? Ellos ya estaban vestidos de unas higueras, pero sus vestiduras de higueras no les proporcionaban el calor y la seguridad como lo que eran las pieles que Él les dio, que Dios les dio, que Jehová les hizo. La diferencia entre las túnicas que ellos hicieron a las túnicas que Dios les hizo es lo mismo que pasa en la justicia propia y en la justicia divina. La justicia propia es yo guardo la ley para ser salvo. Y eso está completamente, en parte está correcto, pero si se lleva por un hilo muy delgaditico a lo incorrecto, a lo que no es bueno, puede ser fatal. ¿Por qué? Porque sí que tengo que guardar los mandamientos, y yo ya lo he dicho. Tengo que guardar los 10 mandamientos para poder ser salvo. Sí, y sí, es así, las Escrituras lo dicen. Lo dice en la historia del joven rico, lo dice Santiago, ¿sí? Ahora, pero si yo guardo la ley sin tener a Jesús y sin la salvación y el perdón de Jesús, sino que yo simplemente deseo por mi propia cuenta llegar al reino de los cielos guardando la ley, me pierdo, porque necesito a Jesús. Yo solo no puedo guardar la ley. Yo solo no puedo guardar la ley. Es en Cristo Jesús, Él que vivió una vida sin pecado, es el único que me puede a mí ayudarme a vivir una vida sin pecado. Entonces no puedo pretender, como Adán y Eva, hacerme unas túnicas y cubrirme mi pecado cuando finalmente las hojas se marchitan y quedo desnudo otra vez. Mientras la justicia de Dios es en Cristo Jesús, quien nos viste con su manto de justicia y es fuerte y es seguro y no es frágil como la hierba. O sea, hay que tener mucho cuidado porque si me voy al extremo de Luis Toro, peco y hago lo que quiera con mi vida y tengo en poco la sangre de Cristo Jesús. Y si me voy al otro extremo, como lo dicen los liberales, como lo dicen eh, los fanáticos, ¿sí? O los extremistas, entonces llegaré a tratar de alcanzar el reino de los cielos sin tener a Cristo Jesús en mi corazón o sin recibir el perdón de Cristo Jesús. O sea, hay una diferencia muy notable. Y voy a pasar, la ley ceremonial era una ley que Dios le había dejado a los israelitas, solamente a los israelitas, por ciertas cosas que se debían en su tiempo antes de que vinieran varios cumplimientos en la historia. Todas estas palabras fueron escritas en un libro y este libro quedó a un lado del arca. Pero la ley moral, la ley de los 10 mandamientos estaban dentro del arca. Y a esa ley es la que yo elevo por encima de todas las cosas, no por mi Jesús, sino por encima de todas las cosas para que la gente vea
que esa ley todavía sigue vigente y que todavía debemos de guardarla. Y ojalá que lo escuche esto el sacerdote Luis Toro. Los 4 evangelios se ve a Cristo Rey, Cristo el siervo, Marcos, Cristo el hombre, Cristo el divino, Juan. Es la síntesis de cada libro, es de lo que se trata todo el libro. En Génesis, los 5 libros de Moisés, es el libro de los orígenes, la caída y la promesa de la redención. Éxodo muestra a Cristo como nuestro santuario. Levítico muestra a Cristo como nuestro sacrificio. Números muestra a Cristo como mi guía. Y Deuteronomio muestra a Cristo como nuestra recompensa. Tanto los 4 evangelios como los libros de Moisés muestran a Jesús. A Jesús. Todo está centrado en Jesús. De las escrituras hablan en el Antiguo Testamento de Abraham como alguien que guardó los preceptos de Dios, los mandamientos, los estatutos y las leyes, Génesis 26:5. Pero vamos a preguntarles a las escrituras a ver si lo que dice Luis Toro es verdad o si lo que dice las escrituras es verdad. Vamos a preguntarle a las escrituras si debemos guardar la ley de los 10 mandamientos. Dice Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido a abrogar la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, a abolir la ley, ni en su vida ni en su muerte. O los profetas, no he venido a abrogar o a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, yo veo el mismo cielo, yo veo la misma tierra, no ha pasado la ley, no ha pasado la ley. Sigue el mismo cielo, sigue la misma tierra, así es que todavía no ha pasado la ley. Juan 15:10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahora la pregunta es, ¿cuáles mandamientos? Pues a los que él está enfatizando en Mateo 5:17, la ley o los profetas. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero es más fácil, dice Lucas 16:17, que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, que ni una tilde de la ley se ha frustrado. ¿Y cómo es que Luis Toro dice que la ley era del Antiguo Testamento? Que ahora en el Nuevo Testamento ya no tenemos que guardar la ley, que esa era la antigua alianza. Ahora la nueva alianza es haga lo que quiera, haga lo que quiera y no pasa nada. Eso es una vil mentira vendida a la raza humana. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo es que podemos decir que los mandamientos de Dios no se pueden guardar? O sea que, caramba, como no puedo dejar de robar, pues tengo que seguir robando, dirá el que roba. Como no puedo dejar de adulterar, pues entonces tengo que seguir adulterando. Pero las escrituras no dicen eso, dice, hijitos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, guarden los mandamientos de Dios, porque sus mandamientos no son gravosos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Hebreos 5:9. Entonces, fíjese que la obediencia va muy de la mano con la salvación. Vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que le desobedecen. Para los que no cumplen la ley de Dios. No. Para los que le obedecen es para los que está la salvación. Para los que le obedecen en los 10 mandamientos. Es para los que le obedecen. Ahora, vamos a ver si en el Nuevo Testamento se encuentra la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Vamos a ir mandamiento tras mandamiento a ver si se encuentra en el Nuevo Testamento, porque como dicen que no, que en el Nuevo Testamento no se encuentra la ley de Dios, ¿qué dice? Entonces el primer mandamiento, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10 y Apocalipsis 19:10. Primer mandamiento se encuentra en el Nuevo Testamento. El segundo mandamiento se encontrará en el Nuevo Testamento.
Dice 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Hechos 17:29. Segundo mandamiento también está en el Nuevo Testamento. Está el tercer mandamiento en el Nuevo Testamento. Dice 1 Timoteo 6:1, que no se ha blasfemado el nombre de Dios y su doctrina. Tercer mandamiento está en el Nuevo Testamento. Cuarto mandamiento, ¿estará el sábado en el Nuevo Testamento? Dice Marcos 2, 27, 28. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Marcos 2, 27, 28 y Hebreos 4, 4. El sábado también está en el Nuevo Testamento, el mandamiento del sábado. El mandamiento de honra a padre y madre, el quinto, estará en el Nuevo Testamento. Mateo 5, 19 y 19. 5, 19, Mateo 19, 19. Honra a tu padre y a tu madre, también se encuentra. Y en el Efesios 6, 1, 3. No matarás, está en Romanos 13, 9, Santiago 2, 11. Mateo 19, 18. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, no robarás, Romanos 13, 9, Efesios 4, 20. No darás falso testimonio, Romanos 13, 9. Y no codiciarás, Romanos 7, 7. Entonces, la ley de los 10 mandamientos está en el Nuevo Testamento, sí. Entonces, todavía sigue vigente los 10 mandamientos. Todavía sigue vigente. Así es que para aquellos que quieran hacer lo que quiera, no es posible. Hay una ley por la cual vamos a ser juzgados. Dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Dios va a juzgar a esta tierra. La va a juzgar y dice las escrituras. ¿Cuál es el estándar del juicio? ¿Sobre qué ley se va a juzgar al ser humano? Dice Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El fin de todo. Entonces, ¿por cuál ley vamos a ser juzgados? Por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Pues si yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo voy a estar libre, ¿sí? Yo voy a ser una persona libre si yo guardo la ley de la libertad, porque si yo robo, voy a estar condenado. Si yo mato, voy a estar condenado. Igualmente todos los otros 10 mandamientos. El fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces debo yo de temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo el hombre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Amaos, si no, tantos mensajes y tantos versículos se encuentran en las escrituras hablando sobre los mandamientos. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, la recibiremos de Él, la recibiremos de Él. Y amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, ¿qué es lo más importante para el ser humano? Dos cosas: creer en Jesús, tener la fe en Jesús y guardar los mandamientos. Así es que yo exalto los mandamientos y sé que en Jesús yo los puedo guardar. Y si cometo algún pecado, dice las Escrituras, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Me debo de arrepentir y me debo de convertir. No debo decir que la ley ya no se debe guardar, porque eso me convierte a mí en una persona que influenciará a otros a cometer delitos, ¿sí? Hacer, como decían los estoicos, comer y beber porque mañana moriremos. No, las escrituras siempre
nos van a llevar a los mandamientos y a Cristo Jesús. Por tanto, hay muchos más versículos que hablan sobre la ley de Dios, sobre que debemos guardar la ley de los 10 mandamientos. Como dice las Escrituras, hay que estudiar un poquito aquí y otro poquito allá, de tal manera que podamos llegar al conocimiento completo de las Escrituras. Por tanto, creo yo que ha quedado definido que Luis Toro se equivoca al mirar la ley de Dios como una alianza que se acabó en el Antiguo Testamento. Porque si se hubiese acabado esa alianza en el Antiguo Testamento, como él según lo dice, entonces hoy, ¿por qué seríamos juzgados nosotros de robar, matar o cometer adulterio o no honrar a nuestros padres o calumniar, que son mandamientos que se penan en la ley de los diferentes países? Por tanto, hay una ley que debemos de guardar, que es razonable y que Dios nos la dio y que esos mandamientos no son gravosos. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un feliz día, tarde, mañana, en el horario que sea que vean este video. Nos vemos en un próximo video y antes de terminar quisiera orar para que el Señor nos ayude a comprender más su palabra. Oremos. Eterno Dios, te rogamos que nos ayudes a comprender tu palabra de tal manera que aquellas falsas teorías y doctrinas que muchas personas han llevado a miles de personas, podamos, Señor, nosotros contrarrestarla con tus escrituras, con tus completas escrituras. En Jesús lo pedimos. Amén. Que esté muy bien, muchas bendiciones.